Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, Señor. Poderoso Dios, glorioso Señor. Majestuoso Dios, maravilloso Señor. Honra, gloria, alabanza y victoria es para tu nombre, Padre. Para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea alabado, para que tu nombre sea exaltado. Para que tu nombre sea conocido en la tierra y en la tierra sea conocido tu camino. Y tu verdad corra como un río, Señor, para que podamos encontrar la vida, Señor, que tú nos has traído, Padre. Una vida llena de libertad, no de religión. Que tu nombre sea dado a conocer, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Ay, Padre Santo. Así aquí está. Permítanme tantito. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a lograr una alabanza, hermano. Yo sé que me adelanté un poco el tiempo porque necesitamos salir temprano. Lo divino en lo humano cobró vida. Y el reino de los cielos se acercó. El
los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. El que debo yo servir vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. Lo divino en lo humano cobró vida, y el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos se acercó. Lo que voy a enseñar ahora, hermanos, es algo que ha estado oculto desde hace más de 2700 años. Y no, yo diría casi hace más de 2000, hace casi 2000 años. Es algo muy, muy fuerte, así que les ruego que se ciñan los lomos y que se sienten con el corazón abierto. Y fíjense lo que voy a decir, hermano, cuestionando todo lo que yo les voy a decir. En estos 2 días o 3 días, porque les voy a hablar del reino de Dios. Y lo que yo les vaya compartiendo, revísenlo con la palabra, hermano. Me adelanté un poco porque tenemos que salir. Tenemos que salir hoy. Tiene que hacer limpieza de PIC a Mestel. Y se tienen que hacer unos laboratorios porque mañana es el día de el aspirado de médula ósea. Esperemos en Dios que ya le quiten el PIC. El PIC es donde se le conectan todo lo que se le ha introducido a su cuerpo durante todo este año que tenemos, gracias a Dios, corriendo. Y damos gracias a Dios, hermano. Entonces, de hecho, ya no pude estar yo tranquilo. Desde la enseñanza, hace unos días la enseñanza
para mí se ha tornado muy intensa en el sentido de la guerra espiritual. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía: cuán grande lucha sostengo por vosotros. Eh, Todo lo que el apóstol tenía que enfrentar, toda la oposición del Sanedrín, toda la oposición de hombres perversos que se conjuraban el no comer ni beber hasta darle muerte al apóstol Pablo. Yo creo que algunos ya se dieron cuenta de, de cómo las enseñanzas se han estado cargando eh, de algo que ha estado oculto y necesitamos sacarlo a la luz. No porque seamos nosotros mejores, hermanos. No somos igualitos. Y de eso quiero hablar. De eso quiero hablar. Todos los hombres somos iguales. Si alguien quiere que le comparta, tengo que compartirles esto también. Dentro de los libros apócrifos fueron quitadas algunas cartas del apóstol Pablo. El Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Daniel. Y de hecho, las sociedades bíblicas, la Biblia que tenemos como la tenemos ahora, no es porque Dios haya tenido un cuidado meticuloso para dejar lo que tenemos, no, hermano. Por favor, miren, el Espíritu de Dios está sobre usted y está sobre mí. Pero no todos somos obedientes al Espíritu, unos en una medida, otros en otra medida. Amén, hermano Jesús Rivera. Y amén a todos, hermano. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, no nos quita nuestra identidad. Seguimos siendo personas, seguimos siendo hombres. Ni somos superhombres. Y el hecho de que una institución a mí me dé un rango no me hace más importante que los demás. Me hace más responsable. Pero el hecho de que yo tengo un rango no me faculta a mí para ser más importante el rango que a Dios mismo. O sea, Dios siempre ha dejado al hombre actuar y ser. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. No lo hizo para hacerlo su esclavo. No lo hizo para hacerlo, para manejarlo a su antojo como si fuera un títere, como nosotros los hombres queremos manejar a Dios. Para hacer un Dios conforme a nuestros deseos, a nuestros conceptos, a nuestras interpretaciones privadas. Porque así es exactamente. La Biblia no es un libro de interpretación privada para decir nosotros tenemos la sana doctrina y aquellos están mal. Dios no envió a su Hijo Jesucristo a hacer divisiones a la palabra, de acuerdo a la concepción de cada uno de nosotros. Y de hecho no he estado yo con mucha paz, sí, pero muy inquieto por lo que viene sobre nosotros. Y no porque tengamos miedo, sino porque muchos van a ser sacudidos. Así que si lo que voy a decir los ofende, y ustedes van a saber si son ustedes los ofendidos o si yo soy el ofensor. Porque
Y no me estoy curando en salud, simplemente, si la hermana normalicia a mí me hace enojar, no es ella la que me hace enojar. Es mi falta de entendimiento para lo que normalicia me quiere decir a mí. ¿Me explico? O sea, no puedo yo enojarme con mi esposa porque mi esposa no cumple mis deseos. O porque no hace lo que yo quiero. Mire, el Señor no se molesta con nosotros. Se entristece. Lo que el Señor a mí me dijo así, que Él está triste por causa de lo que hemos hecho nosotros. Hemos cambiado la palabra. Por eso es que cuando alguien habla de parte de Dios, habla no para condenar. Los profetas nunca hablaron para condenar. Los profetas siempre hablaron para mostrar el amor de Dios en un genuino llamado al arrepentimiento. Y es tan importante entender. Les voy a enviar, les dije, y todos los que quieran, la carta del apóstol San Pablo a la Odisea. Y se van a dar cuenta que ahí no está. En la Biblia que usted tiene, no está. Porque les dije esto. Porque la Biblia como tal, la conocemos. Antes tenía todos los libros que se le llaman apócrifos. ¿Y quién empezó a distribuir esas Biblias? A las sociedades bíblicas. Pero los bautistas condicionaron a las sociedades bíblicas y les dijeron que si no quitaban los libros apócrifos, no les iban a dar dinero para la impresión de las Biblias. Y por el miedo de quedarse sin trabajo, quitaron todos los libros apócrifos. Y si alguien afirma que ha llegado hasta el fin del mundo, son los bautistas, que lo han hecho y no, han llegado a muchas partes, sí, que cualquier otro movimiento, menos que el catolicismo. Porque los que realmente han llegado hasta el fin del mundo son los católicos. ¿Por qué? Porque no se los llevó el Espíritu Santo. A ellos se los llevó el deseo de conquista a través del mismo demonio, mezclando, haciendo un sincretismo religioso del cristianismo con las culturas de todas las demás naciones. Por eso tenemos ahora nosotros aquí en México la espada, la cruz y la espada. Así entraron a toda Latinoamérica. Y así entraron a todo el mundo, después de que Roma tomó el control económico, político, religioso y cultural del mundo a través de la iglesia que el Señor Jesús empezó a edificar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo sé que esto va a desatar, lo que voy a decir, va a desatar. No lo van a poder soportar. Y nos van a llamar herejes y nos van a llamar de lo peor. Así que estamos dispuestos, dijo el apóstol Pablo, cuando estaban en Troas de Mileto, cuando ya iban a zarpar, cuando vino un profeta llamado Gabo y dijo, con este cinto van a atar a su dueño y lo van a tomar preso en Jerusalén. Era el cinto de Pablo. Y todo el mundo le rogó al apóstol Pablo que no subiera a Jerusalén y Pablo le dijo, ¿qué hacéis? Quebrantándome el corazón. Porque yo no solamente estoy dispuesto a subir a Jerusalén, sino a entregar mi vida por Jesús.
Así que yo creo que ese sentir debía de existir en cada uno de nosotros, porque como el apóstol Pablo dice a los Corintios, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si, si nosotros vamos a la Escritura, hermanos, abra su Biblia en Isaías 40. El Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan del inicio del ministerio de Jesús, pero también la Escritura nos habla del anuncio de la venida de Jesús. Pero la traducción, las traducciones de la Biblia, hermano, las traducciones actuales son las que están dando más golpes a la verdad, porque están traduciendo el significado de la palabra, no el pensamiento de la palabra con la que se habló. Por eso a mucha gente le fascinan las tradiciones nuevas, porque están traduciendo las palabras a un lenguaje sencillo, pero el pensamiento de la palabra no lo están anotando. Por eso es que hoy hay más confusión. Por eso es que ahora, como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice, se volverán a las fábulas. Y tenemos un montón de traducciones bíblicas que están golpeando más la fe. Por eso es que va a encontrar en el internet un montón de interpretaciones que están tratando de cambiar la palabra. Por eso es importante entender que no es el conocimiento bíblico lo que va a marcar nuestras vidas, es la revelación de la palabra en nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando había dedicado toda su vida al templo, cuando había dedicado toda su vida a todos los oficios del templo y había dedicado toda su vida a la ley, dijo, cuando a Dios le agradó apartarme desde el vientre de mi madre para manifestar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Es increíble cómo la mayoría de los predicadores hablan porque tienen un conocimiento, pero revelación no tienen. Jesús no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque no aman la palabra. No aman la palabra. Conocen la palabra. Estudian teología. Pueden trazar la palabra, pero con un conocimiento racional. Y para conocer a Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No dice, lo quiera conocer. La revelación no depende de mi capacidad. La revelación depende de Dios. Yo puedo tener la Biblia rayada y Dios me puede hablar, pero sigo actuando como un vil perverso y puedo hablar de parte de Dios. Por eso Jesús fue muy enfático y dijo, por sus frutos los conoceréis, no por su predicación. Pero como nosotros tenemos la idolatría
ligada en nuestra piel, en nuestro corazón, por el país donde estamos y por la cultura de donde salimos, hacemos ídolos de las personas. Y si algo les encomendó Jesús a los discípulos es que tuvieran mucho cuidado, que no se dejaran levantar por la gente para que los tuvieran en alta estima. Ay de vosotros, les dijo, cuando toda la gente hable bien de ustedes. Porque cuando toda la gente hable bien de ustedes, de Jesús no van a hablar de ustedes. Y les dijo muy claro, no puede el discípulo ser más que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, hermanos, capítulo 40. Capítulo 40 de Isaías y capítulo 14 de Zacarías, versículo 9. Aleluya. Vamos a ver lo que Isaías anunció 600 años o más o menos antes de Jesús. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Hay alguien en casa? Y dice, hermanos, hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué está diciendo aquí el Señor a través del profeta Isaías? El tiempo se ha cumplido. 600 años antes de que Jesús viniera a decir, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo es cumplido. Está diciendo que iba a venir uno a anunciar que el tiempo se había cumplido, es decir, el tiempo se acabó. Cuando se cumple el tiempo para una cosa, ya no hay más tiempo, se acabó el tiempo. Y en el 2019, el Señor aquí en casa nos dijo, el tiempo se acabó. Y en una visión, mi hija me miraba el trono de Dios y del trono salía una mano con un reloj de arena. Y la mano soltó el reloj de arena y el reloj de arena cayó en la tierra. Y no se quebró. Se fue rodando, valle abajo, subió cerros, bajó otra vez a valles, subió cerros, bajó a valles, hasta que por fin en el fondo de un valle tronó y toda la arena que tenía en su interior se desparramó. Y le pregunto a mi hija, ¿qué es, Señor? Y la voz del Señor dice, el tiempo se acabó. Es decir que el Señor ya ha soltado el tiempo. Y solamente van a correr no sé cuántos años. Si del profeta Isaías a Jesús duró 600 años, yo no sé, porque yo no le pregunté cuántos años para que el reloj corra por arriba y por abajo, valles, montes, hasta que se rompa y se acabe el tiempo de la gracia.
Lo que el Señor nos está diciendo es que anuncie que el tiempo de la gracia se acabó. 600 años para que vea la paciencia de Dios. ¿Cómo es que dice el profeta, versículo 2 del capítulo 40, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido? Y viene Jesús en el capítulo 1 de Marcos, y por no decir Mateo, dice el versículo 15, dice, después de que el 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿El evangelio de qué? ¿El evangelio de los judíos? No, hermanos. ¿El evangelio de qué? ¿El evangelio de la Santa Madre Iglesia? No. ¿El evangelio de la Iglesia Apostólica? No. ¿El evangelio de la Asamblea? No. ¿El evangelio de los mormones? No. ¿El evangelio de los judíos? No. El evangelio del reino de Dios. Hoy, el evangelio del reino se ha permeado, se ha diluido. Todo el mundo tiene su reino. Todo el mundo tiene un rey, tiene un hombre principal. Y lo que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, exactamente la palabra que dice Isaías 42. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, y viene Jesús a decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en Jesús. Jesús es el evangelio. El evangelio no son buenas noticias. Jesús no es buena noticia. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Por eso les digo que los conceptos en los cuales se ha diluido las interpretaciones han llegado a manejarse puros conceptos. El que cree en el evangelio no dice el que cree en el evangelio, dice el que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque vino a establecer el reino eterno, el reino de los cielos. Ningún reino que hay aquí en la tierra será eterno. Ni es eterno. Por eso es importante, hermanos. Y si usted va a Mateo capítulo 3, Jesús dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no vino a traer la iglesia. Él vino a traer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Ahora sí, váyase por favor a Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Ahorita vamos a estar aquí en Isaías 40, pero quiero que vaya a Zacarías capítulo 14, versículo 9, y anote por favor, hermanos, para que cuando terminemos y usted quiera revisar lo que yo estoy diciendo, si soy un hereje o si amo a Jesús, o mejor dicho, o si Jesús me ama a mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Porque no es bueno el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Versículo 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.
Nosotros decimos que Jesús es Rey de Reyes, que es el Mesías, que es el enviado, que es el Salvador, que es el ungido, que es el sanador, pero nunca enfatizamos a Jesús como Rey. Sabiendo perfectamente que Él vino a instalar el reino de Dios, y sin Rey no hay reino. Entonces, dice Zacarías, y Jehová será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Eso es tan fundamental que si nosotros no entendemos que Jehová será Rey sobre toda la tierra, y Jehová será uno, y uno será su nombre, ¿cómo vamos a poder ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Tenemos conceptos. El fundamento de los apóstoles es Cristo. Y Dios es amor en Cristo. Y Dios es luz en Cristo. Y Dios es vida en Cristo. Y Dios es el eterno en Cristo. Por eso les hablé de la doctrina del amor. Nosotros no tenemos la doctrina del amor. Tenemos una doctrina que se le llama unicitaria. Sí, hermano. Pero de nada me sirve ser unicitario y no tengo amor. Entonces, Jesús viene anunciando y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el tiempo es cumplido. Amén. Y luego dice, hermanos, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿A qué viene el rey? A perdonar los pecados de su pueblo. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando Jacobo y Juan, Jesús iba hacia Jerusalén y tenían que pasar por Samaria y se adelantaron a prepararles, sin que Jesús les ordenara, a preparar un lugar para cuando llegaran descansara, y no lo quisieron recibir y se enojaron. Se enojaron y fueron, le dijeron a Jesús, Señor, no te quisieron recibir en Samaria, mira qué perversos, pero ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los destruya? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Ustedes no saben de qué espíritu son? El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas y para dar su vida en rescate por ellas. Jesús no dijo que era rey. Si sin decir que era rey, lo querían hacer rey, ahora si él se hubiera proclamado como rey, ¿hay alguien en casa? Él vino a perdonar, él no vino a condenar. Y en la institución donde está, si usted no hace lo que le piden, ¿qué le pasa a usted? ¿La perdonan o la condenan? Y no me refiero a la nuestra, a todas, hermano. A todas, absolutamente a todas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el espíritu que gobierna? ¿El espíritu de Dios? ¿O un espíritu de un Cristo diferente? Por eso anuncia que se arrepientan. Y dice el versículo 3. Dice 43, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. ¿A dónde está mandando
el profeta Isaías, el Señor a través del profeta Isaías. ¿A dónde, hermano? ¿A las ciudades o al desierto? ¿A dónde está mandando? A la voz que clama en el desierto. Lo está mandando al desierto. Preparen camino en la soledad. ¿Quieres encontrarte con Jesús? No te vas a encontrar con Jesús en el templo, te vas a encontrar en Jesús en tu soledad. Dios diseñó momentos de tu vida cuando estás sola, cuando estás triste, cuando estás agobiada, cuando estás desesperada, para manifestarte. Ese es el tiempo propicio en el que Dios escoge para venir a ti. Cuando ya no sabes qué hacer con el pecado. Está diciendo el profeta Isaías, preparad el camino en el desierto. Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. ¿Dónde es donde estás? Donde estás sola. Donde no tienes a nadie. Donde estás solo. Donde no tienes a nadie. Ese es el momento que Dios escoge. Dios preparó un camino para llevarte al desierto. Por eso es que Dios sacó al pueblo de Israel al desierto. ¿Para qué? Para que el pueblo se diera cuenta de lo que había en su corazón. Y para que se arrepintiera y le diera gracias a Dios por la salvación que proveyó para sacarlos de Egipto. Voz que clama en el desierto. Es ahí donde el Señor nos encuentra. Caminando por el desierto te encontré. Me acuerdo una visión que tuvo Ames cuando era una jovencita y me dijo, papá, andábamos tú y yo caminando en el desierto. Caminábamos en el desierto y no había nada más que pura arena. Pero de pronto, en medio del desierto, estaba una tienda de campaña, pero era blanca, blanca, tan preciosa. Y nos metimos allí. Y ahí había 2 jarras de aceite, 2 jarrones de aceite. La unción se encuentra en el desierto, hermanos. ¿Hay alguien en casa? Entonces cobra sentido por qué el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto, al Rey al desierto. ¿Y por qué el Espíritu de Dios se llevó a Juan al desierto? Porque así tenía que ser. ¿Por qué no fue a predicarles en el templo? Porque si va a predicarles en el templo, lo matan. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo se llamaba el padre de Juan? Zacarías. Pero ¿quién te dice qué le pasó a Zacarías? ¿Por qué ya no se habla de Zacarías? Y como Juan, y como Jesús lo dice, que mataron, al último que mataron fue a Zacarías entre la entrada y el altar. Porque Zacarías tuvo revelación. Cuando el ángel le dijo que le iba a dar un hijo y le iba a llamar Juan. Y que va a ser grande y que iba a ser usado por Dios. ¿Y cómo es que Juan tuvo que irse al desierto en lugar de meterse al templo? En lugar de meterse a heredar lo que Zacarías le había dejado, el turno para ofrecer el incienso. ¿Tú crees que Juan iba a querer ir al templo? ¿Tú crees que Juan iba a querer ir a honrar al sumo sacerdote que había mandado matar a su padre? ¿Tú crees que Juan iba a querer limpiarle los zapatos? Porque eran la realeza sacerdotal. El Espíritu se lo llevó al desierto. Allá va.
Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. En el desierto, hermanos, donde viven los marginados de la ciudad, los que no pueden estar en la congregación, los despreciados, los desechados, los quebrantados. ¿Quién se juntó con David en la cueva de Adulam cuando todo el mundo perseguía a David para matarlo? Los endeudados, los oprimidos de corazón, los enlutados, todos los incomprendidos. Esos fueron los que se juntaron con David. Y David los hizo los valientes. Llegaron a ser los valientes de David. Hoy, ¿cuántos valientes tenemos en Cristo? No hay, hermano. Todos están vendidos a un sistema. Todos están vendidos a un sistema corrupto. ¿Hay alguien en casa? Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová. Y si lo empatamos con Zacarías capítulo 14, versículo 9, vos que clama en el desierto, preparad el camino al Rey. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene Jesús a decir, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque Juan ya vino a prepararle el camino. ¿Por qué? Porque el Rey viene. El Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene, viene por mí. Pues sí, pero nosotros estamos en una institución y el Rey viene por los que son de él. Decimos el Rey viene ahora a recoger a su pueblo. No, el Rey sabe quién es su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Dios no es institución, pero Dios es un Dios de orden. Dios espera que nosotros nos metamos en el orden de Dios, no en el orden de los hombres. El tiempo se acabó. Ya no hay tiempo que perder. Es tiempo de volvernos a Dios. Como dice aquel canto, es el tiempo propicio para darnos la mano y Jesús volverá. Entonces, hermanos, dice el versículo 3 del capítulo 40 de Isaías, vos que clama en el desierto, preparad el camino al Rey, porque Jehová será Rey sobre toda la tierra, y Jehová será uno, y uno será su nombre. Amén. Y dice, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Y entonces dice las palabras claves, hermanos, para que la gloria de Dios pueda llenar a todos los hombres. Y el versículo dice, el versículo 4, todo valle sea alzado, todos los oprimidos levanten su cabeza. No se refiere a los valles, se refiere a los hombres. Y aquí el profeta dice que todos los hombres deben de estar en el mismo nivel. Hay hombres que están sobre el nivel que Dios
los ha puesto. Y hay hombres que están bajo el nivel que Dios estableció para el hombre. Cuando Dios creó al hombre, no le dio el señorío sobre el hombre, le dio el señorío sobre todo lo creado, sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos. Ahí nada más les dio señorío. Pero nunca le dio señorío para que se pusiera uno encima del otro. En la ley, por causa de la ley, estableció un sumo sacerdote. Y no era un sumo sacerdote, era Moisés, el dador de la ley, y el sumo sacerdote era Aarón. Y el primero en eliminar Dios fue Aarón, indicando que por la rebelión de Aarón, el sumo sacerdote, sombra y figura, iba a ser quitado para siempre. Entonces dice el versículo 4, todo valle sea alzado, todos los oprimidos levántense. ¿A qué vino Jesús? Si usted se va al capítulo 4 de Lucas, del 16 al 18, ¿sí? Y en el 16, del 18 dice, me ha enviado a publicar buenas nuevas. Vamos para que podamos entender, hermanos, a quién viene Jesús. Lucas capítulo 4, ahorita regresamos dice, Isaías 40, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quién? A los pobres, a los que están abajo del nivel. ¿Por qué hay pobres? Cuando Dios diseñó para el hombre todo lo mismo, un mismo nivel. No dice que viene a dar buenas nuevas a los ricos. No dice que viene a dar buenas nuevas a los que están en eminencia. A ellos les dice, bájense, arrepiéntanse. Y Juan sabía muy clarito y decía, generación de víboras. Juan entendía perfectamente. Generación de víboras. Cuando venían los sacerdotes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya la raíz, ya la hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y se seca. Es cortado y se seca y los echan en el fuego y arden. Juan entendía lo que venía diciendo. Hoy tenemos una generación que no entiende lo que está hablando. Hace algunos años estaba en una campaña y esa noche el Señor me puso el sentir y llegó ahí el tesorero de la iglesia general y yo empecé a hablar de esto. Hay gente que están sobre el nivel que Dios les estableció para servir y en lugar de servir se sirven y tienen más. Y Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todos los que están en un valle, levántense. A pregonar libertad a los cautivos, levántense. Vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y lea por favor conmigo. Todo valle sea alzado,
¿Y qué dice? Y de los que están en alto, bájense, humíllense, arrepiéntanse. Juan lo traduce, generación de víboras. Jaya. Y dice, y lo torcido se enderece. ¿Por qué? Porque tanto arriba están torcidos como abajo hay torcidos. Y lo áspero se allane, tanto arriba hay ásperos. Aquí yo mando. Aquí se hace lo que yo digo. Y otros con mucha discreción, tranquilitos, pero van cortando cabezas. Y todavía vienen los profetas de la institución y dicen, es que Dios mandó cortar cabezas a este hombre. No, no, Señor, Dios nunca manda cortar cabezas. Ese es el demonio. El que vino para robar, para matar y para destruir. Pregúntenme a mí, ¿por qué estoy aquí? Porque Dios no permitió que me cortaran la cabeza. Porque ¿cuántos quieren ver mi cabeza en un plato y llevársela al sumo sacerdote? O no digamos al sumo sacerdote, pues al amante del sumo, del principal, de Herodes. Todo valle sea alzado, pero todo monte y collado bájese. Pónganse en el nivel que Dios los puso. Y todo lo torcido se enderece. Y todo lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová en ustedes. Tanto en los que estamos abajo, tanto en los que están arriba. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Está diciendo que el Rey viene, que la gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria del Señor? ¿Que no es Cristo? ¿Que no es la gloria de Dios? ¿Que no es Cristo Jesús? Porque viene el Cristo, viene el Rey, viene el Mesías, viene el ungido, viene el enviado. Y Él quiere manifestarse tanto en los que están arriba como en los que están abajo, pero condición para los que están arriba es que se bajen y condición para los que están abajo es que se suban. ¿Por qué? Todo lo torcido necesita enderejarse, necesita arrepentirse. Por eso Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Rey, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y se manifestará la palabra de Jehová. Por eso Juan dijo en el capítulo 1, versículo 14 de su evangelio, y nosotros vimos, y aquel verbo se hizo carne. La palabra de Jehová se humanó, y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque ellos que estaban oprimidos levantaron su cabeza para darse cuenta que el Rey ya viene. Y el Rey fue a buscarlos después de que los llamó. Fue a buscarlos a su trabajo y los encontró remendando las redes sin haber encontrado un solo pez toda la noche. Y los llamó. Toda carne la verá, o sea, el evangelio se ha predicado en todo el mundo desde entonces. Pero hoy, si usted se da cuenta, se trata de borrar toda evidencia de Jesús. Cómo la sociedad está avanzando a quitar toda la evidencia de Jesús. Nuestra propia presidenta acaba de ordenar que de los libros de texto se quite el
antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora puso antes de nuestra era y después de nuestra era. ¿Cuál es el origen de nuestra presidencia? Es judía. Ella no es cristiana. ¿Quiénes son los que están más interesados en borrar el nombre de Jesús, el Cristo? Los judíos, hermano. Y los griegos. Padre, ya se me acabó el tiempo. Tenemos que salir, hermano. Pero me voy a quedar aquí en el versículo 6. Amén. Viene el rey, viene la gloria de Jehová. Viene el rey. Y decía, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dice Isaías, que toda carne es como hierba y su gloria como la flor del campo. O sea, que todo hombre delante de Dios es como la hierba y su gloria es como la flor del campo. O sea, que saben amar a ratitos nada más. Son como esa plantita que dice que se llama amor de un rato. Es una plantita rastrera que da florecitas y en cuanto los da, echa su flor y al ratito les pega el sol y se secan. Vos que decía la voces, ¿qué vas a decir? Que todos los hombres somos como hierba delante de Dios. Y la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella, ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Cuánto tiempo vivimos nosotros? 70 y en los más robustos 80 y con todo el dolor y molestia. No duramos nada, somos efímeros, pasamos, somos como la flor, somos como la hierba del campo que hoy es y mañana se seca y es echada en el fuego y arden. ¿Acaso no decía Juan eso? Y ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, ya ni hierba siquiera. ¿Cuál es? Porque si Dios le dice que todos los hombres somos como hierbas, de pronto se da cuenta que hay hombres que se creen árboles que son grandes. Y Juan dice, ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. No dice a la raíz de la hierba, porque la hierba la pisas. ¿Hay alguien en casa? Y dice, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué está diciendo? Que el hombre está destinado a la muerte. Pero que si escucha al rey, y que si escucha su palabra y cree en el rey, lo que permanece para siempre es la palabra, es Dios mismo. Y es Dios que viene a morar a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. ¿Hay alguien en casa? Súbete a un monte alto. Le dice el Señor al profeta, súbete a un monte alto. Es la palabra para Juan. Anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas. Di a las ciudades, he aquí, ved a vuestro Dios.
¿Tú crees que Juan se atrevió a hacerlo así? No, Juan lo dijo así. Porque si ha dicho eso, que Jesús es Dios, le cortan la cabeza antes de tiempo. Él tuvo que decir, de acuerdo a la ley, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apoyándose en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el poder del Señor, el brazo de Jehová? Viene tras de mí uno que yo no soy digno de desatarle o de atarle las correas de sus sandalias. Él es más poderoso que yo y él es antes de mí, porque era después de mí. Él es después de mí y es más poderoso porque era antes de mí. Pero no se atreve porque Dios no le permite decir que Él es Dios. Porque ni siquiera tiempo le hubieran dado para prepararle el camino. Acababan de matar a su padre, Zacarías. ¿Por qué? Porque Dios empezó a preparar a Juan desde pequeño. Y desde pequeño Juan estaba en el desierto, estaba en lugares apartados. Aleluya. Aquí me quedo, hermanos, porque ya las maletas están enfrente de mí, gloria a Dios. A ver. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro viene en él mismo. La plenitud de Dios, a consolar a los enlutados, a dar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón. A eso viene Jesús. No viene a formar una institución para decir quién sí, quién no. Aquí nos paramos. Y si Dios nos concede, miren, voy a seguir en la tarde. Voy a seguir transmitiendo por el discipulado en la tarde. Voy a seguir mañana y tarde hasta terminar. En el nombre de Jesús. Terminando, oramos por los enfermos. Yo creo que la oración por los enfermos la vamos a pasar el miércoles. Con el favor de Dios. Así que, hermanos, les amo en el Señor. Vamos a ocupar de sus oraciones, porque después de esta enseñanza, miren, hermanos, es que el tiempo se acabó. Y ya no podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones.